Bueno, estamos en el aire. Buenas y santas a todos los amigos y amigas. Don Dronia Sonia. Sí, don Guillermo, estamos en el programa 48. 48, que es el muerto que parla, pero nosotros lo vamos a llamar los muertos que parlan, ¿no? Sí, porque la verdad que hace que falta que vuelvan a hablar todos los muertos que están silenciados, así que eso va a ser el tema de hoy. Bueno, les saludamos acá, estamos en un nuevo formato, estamos en vivo. ¡Qué nervios! Y acá los amigos de Radio Con Aguante hicieron una modificación bárbara de la sala, muy lindos, la felicitamos. Sí, a todos. Y a los que están ahí detrás en la pecera, Marcos, también. A Guillermo, Alberto. Muy bien. Bueno. Empezando el nuevo ciclo. Bien. Hicimos varias cositas durante estos meses, algunas van a ir apareciendo en los programas a futuro. La cosa se va poniendo rica. Recuerden que nuestro programa Nuevo Poder habla ni más ni menos que lo que hoy está en el corazón de la discusión mundial, la inteligencia artificial. Hoy acaba de explotar, hace 2 horas, en la atmósfera, el cohete más grande que se hizo, que se lanzó de Estados Unidos, que se hizo la hizo Elon Musk, el capo de la inteligencia artificial en Estados Unidos, hizo una empresa privada de él, privada de un cohete propio. Naval, sí, era el más grande, aspiraba a llegar a Marte y duró 1 minuto en el aire. Así que, bueno, y es el cerebro, uno de los cerebros de la inteligencia artificial en el mundo, evidentemente. Ahora, también han pasado otras cosas. Digamos, ha caído el sistema financiero porque por la inteligencia artificial hoy un banco se puede vaciar, los depósitos de un banco se pueden vaciar en directamente en segundos. Los bancos que cayeron en Estados Unidos, la corrida bancaria fue toda digital. Eso es inteligencia artificial, fíjense en el poder que tiene, ¿no? Que venimos trabajando. Y la verdad es que, ¿por qué se junta este tema en este nuevo poder de la inteligencia artificial con los muertos que queremos hoy volver a poner en la mesa para que hablen? En realidad lo venimos haciendo hablar de hace rato, sí, no empezamos ahora. Sí. Pero bueno, vamos a dedicarle, dado que es el número, un programa especial como este. Vamos a hablar de varios personas Perón, muy fundamentales. Perón, el Che, Helbard, Pierce, Orlando Borrego, sí, testimonios. Martín Nicolaus, la Fundación Bariloche. Bueno, vamos a ver si nos da el tiempo, si no seguiremos en otro. Pero bueno, yo creo que se está, evidentemente en el mundo y en la Argentina, se está dando un final de época. Sí. Una democracia que cumple 40 años siendo un papelón, que no significa atacar la democracia y mucho menos a los personajes que yo no les diría antipolítica, sino que son una variante del sistema, como Milei y todos estos que se dicen antipolítica. Y bueno, pero acá hay que perseguir otro tipo de política, ¿no? Evidentemente no alcanza con lo que se ha hecho en todos estos años de democracia en Argentina. Y ahí es donde, si vamos a empezar hablando de Perón, sí, de los libros más olvidados, lamentablemente en democracia y tanto con gobiernos peronistas en el Poder Ejecutivo o justicialistas en el Poder Ejecutivo, como el periodo del peronismo K, que ya cumple ahora 20 años, realmente han borrado de la memoria colectiva los aspectos que vamos a mencionar ahora de estos pensadores y hombres de acción, no eran solamente pensadores, ¿no? ¿Y qué acción? Mucha acción. Y buena. Y la verdad que digamos, si uno piensa de que Perón fue uno de los fundadores de los países del tercer mundo, sí, no alineados, de los no alineados, y que todos aquellos países nos han pasado como alambre caído al cabo de 50 años que murió Perón. Sí.
O sea, fuimos fundadores de un fenómeno Sí. de independencia frente a los países imperiales. Hoy somos más dependientes que no. Hoy Argentina es una colonia, claramente, con formalidades democráticas, pero es una colonia manejada por Estados Unidos. Y sin embargo, el resto de los países con los que fundó Perón del tercer mundo, hoy son los que manejan el mundo. Mm. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que recuperar. Digamos, aquel pensamiento, ya no del tercer mundo, sino cómo alcanzamos a esos países que nos pasaron por arriba y que estaban atrás nuestro. Sí. Muy atrás nuestro. Muy atrás nuestro. Nombre los países a los que se refiere por Y yo te Robledo. diría, bueno, puedo mencionar algunos como desde acá en América Latina, Brasil, Bolivia, Colombia, México. Si me voy del continente, China, ni hablar, Vietnam, India, el África, no el África, pero algunos países de África, Sudáfrica, Egipto, el Medio Oriente, que hoy Arabia Saudita sea un productor de cereales que compite con Argentina. Claro. Bueno, es un símbolo, ¿no? Un cambio. Clarito, y nosotros acá dependiendo de si llueve o no. A ver, Claro, muchachos, claro. estamos en Argentina, en el mundo, en el siglo XXI, y resulta que no llueve 3 meses y se cae todo el país y el dólar se dispara. Y bueno, Y además, es una- pero además eso de pasar de ser petrolero a producir alimentos, o sea, Claro, ¿no? bueno, Cambio eso importante en estaban esta atrás, época. Estaban atrás, más ni hablar de las energías renovables, digamos, ¿no? Bueno, eso lo hemos hablado en otros. Ahora, nada de lo que se dice hoy en nombre de Perón es lo que hubiese hecho Perón. Nada. Ni en materia de deuda externa, sabemos que dijo que nunca hubiese contraído una deuda, ni en materia de acuerdo con otros países. Por ejemplo, Perón hubiese agarrado la propuesta que tiró Lula de hacer la moneda común y ya la estaría implementando. Ujú. Y fíjense que en el mundo la están implementando. Hoy, la semana pasada, se acaba de hacer un acuerdo entre Malasia e India, donde su comercio va a ser sin ninguna divisa, entre ellos dos. Un trueque entre esos dos países en sus monedas respectivas. Ni siquiera el yuan. Estamos hablando del Asia. Y acá hablamos de dolarizar. Y bueno, eso es la colonia, eso es la colonia, es un plan de colonia. Todos están cambiando, usando, no Bueno, usando Perón el dólar. no estaría. Perón, el problema no es que se habla de dolarizar, el problema es que no Que se sea. agarra la propuesta que tiró Lula. ¿Está? Que Milei, que es un agente colonial, o Patricia Bullrich, que es un agente colonial, digan eso, está bien, porque si no dejan de cobrar, dejan de recibir millones de dólares que nos manda Estados Unidos para colonizar la Argentina. Pero, ¿por qué de acá se olvida de estos hombres que estamos hablando? ¿Por qué se olvidan las enseñanzas de Perón? ¿Por qué se borran de la memoria? Es como que hay un déficit o no tanto, o una incapacidad, vamos a poner un término más generoso, de que como nos han anclado, ¿viste como dice el tango? ¿Cuál de ellos? El tango, No sé, ya hay no me voy a tantos. acordar, pero estamos anclados en la memoria del genocidio Claro. y como no en solo- la totalidad de las cuestiones Sí, de la no, y memoria. porque no solo las enseñanzas, sino los hechos concretos que hubo, ¿no? En el Acciones y gobierno de demás. Perón no se tienen en cuenta. Porque eso de consigna, de decir si necesitamos empleo, es una Bueno, consigna. eso son mentiras que ya la sociedad no Bueno, las escucha. pero ¿no? era también parte de lo que no el peronismo siempre produjo. Pero lo hacía Ahora, las ¿cómo? instituciones. Y bueno, eso, estarías haciendo la moneda común con Brasil para el comercio, estarías investigando la deuda externa después del informe de la Auditoría General de la Nación. Sí, estarías bajando la cantidad de horas de trabajo, ¿no? Muchas A cosas 6, más. por ejemplo. Exacto. Repartiendo más el trabajo que hay. Entonces ahí, a ver si tenemos alguna de las imágenes de Perón. ¿Cómo logró Perón hacer ese consenso, ¿no? Porque no solamente hizo eso, sino que está olvidado. Perón en el 73 no solamente gana las elecciones. Cámpora era un cadete de Perón, no ganó las elecciones él. Gana Perón en el 73, sino que logra sacar
las leyes nacionales para aumentar la densidad nacional por el 90% de los votos en el Congreso. Fíjense en el grado de unidad nacional que había, que Balbín, que era el líder de la Unión Cívica Radical, le vota todas las leyes que proponía Perón, porque eran leyes para fortalecer la densidad nacional. Compárese con el desastre que es hoy las identidades políticas, ¿no? Tanto el justicialismo colonial como el radicalismo supercolonial, ¿no? Fíjense la atomización que vos vas a tener de aquel Congreso con el 90% de identidad nacional en un mismo sentido, al Congreso que vas a tener que no van a poder sacar ni media ley el año que viene con el resultado electoral de los poderes coloniales manejando el Congreso, como Milei Cambiemos, el justicialismo colonial también adentro del Congreso, y un proceso del peronismo K que no termina de definir qué quiere ser. Pero además, ¿sobre qué temas el consenso, no? Porque no hay ningún consenso, es que el consenso es que no haya consenso. Porque si no hay consenso avanza el poder colonial. Es así. Y en esto Perón había hecho un acuerdo muy importante cuando viene con dos sectores claves, con Helvar y con la Iglesia. Ahí están las imágenes que teníamos preparadas de cuando Helvar se encuentra con de cuando Perón se encuentra con todos los sacerdotes del movimiento de curas por el tercer mundo. Ahí la tenemos, no solamente está Mujica, se lo ve ahí en el ángulo derecho, arriba, sino un montón de curas, incluso Domingo Bresci, que también lo tenemos por ahí, que formó parte, y que significaban una iglesia que había arrancado del Concilio Vaticano II y que veía, ahí está Domingo, acá lo tenemos a Domingo Bresci, que formó parte del Sí, el pequeño concilio en Quilmes, que se hizo simultáneamente con el desarrollo del concilio en el Vaticano, ¿no? Exacto. Y eso también, ¿no? Un hecho que nosotros documentamos ya hace años, filmamos, pero que no hay un rescate tampoco de eso en general, no se conoce. Exacto. Entonces acá hay otra memoria a recuperar, digamos, es la memoria, como vos decís, del Concilio Vaticano II y de todos esos ese movimiento de curas por el tercer mundo, que se metían mucho con todos los temas económicos, sociales, políticos, ninguna cosa claro. Que hoy la Iglesia no está haciendo, a pesar de tener un Papa que lo propone. La Iglesia argentina y latinoamericana no está siguiendo el ejemplo de lo que fue ese compromiso, ¿no? Entonces eso hay que volver a traerlo. Porque tenían un capital político ahí, un capital simbólico muy fuerte. Esas fotos demuestran de que un gran sector de la Iglesia apoyaba a Perón. Fíjense, ahí estamos viendo otra foto donde Perón está con los franciscanos que lo defendieron a él y a Evita siempre. De hecho, y ponemos esta foto especial, no la saquemos, fíjense que están todos con las túnicas y las sogas franciscanas y las sandalias y demás, porque ellos fueron los que casaron a Perón y Evita. Sí. En el casamiento de Perón y Evita lo hace el obispo máximo franciscano. Pero no solamente eso, sino que después está olvidado también, y lo traemos acá, porque ahí están casándose, Perón y Evita, sino que cuando mueren Perón y Evita, los dos son enterrados bajo el rito franciscano, como terciarios, o sea, como civiles religiosos vinculados a la orden. O sea, Perón y Evita estaban vinculados y comprometidos con la orden franciscana. Esto demuestra el otro gran problema que tenemos de una iglesia de la oligarquía, como decía Evita en su libro Mi Mensaje, y una iglesia del pueblo. Del pueblo, ¿no? Claro. Tema también pendiente de resolver. Sí. O sea, porque claramente por ahora la Iglesia se ha seguido siendo en nuestro país un instrumento de la oligarquía. Lo fue para la implementación del genocidio y ahora lo ha sido para la implementación del nuevo
Claro, y que tampoco es... Del lawfare, ¿no? Sí, que lo que está haciendo el padre Paco, si bien intenta rescatar algo, no Acá estamos no hablando alcanza. estamos hablando de órdenes. Esas imágenes que mostramos ahí, una orden, para los que no lo saben. La Iglesia tiene orden, que son organizaciones sectoriales dentro de la Iglesia según una serie de principios y criterios y demás. Están los jesuitas, está el Opus Dei, la orden franciscana, es la que vimos ahí, que estaba comprometido a fondo con el peronismo. De hecho, Francisco, siendo jesuita, no eligió el nombre de Ignacio, de San Ignacio, fundador de la orden jesuita, sino que eligió el nombre de San Francisco de Asís. Pero vos te estabas refiriendo... Pero eso está por arriba. Entonces, un cura solo, una golondrina no hace verano. No, claro, ¿está? claro. Pero muy lo bueno, nombro lo porque tiene la intención. Sí, pero no, cubre, no. Está cubriendo la inacción de las órdenes. Y bueno, sí. Inacción de las órdenes. Y eso hay que plantearlo acá, porque eso es un problema de Latinoamérica, no de Argentina, que las órdenes no estén comprometidas con la liberación del continente y con la justicia en el continente. No están comprometidas. Declaman, pero en la práctica dejan hacer a los poderes coloniales. Sí. Ahí tenemos un problema muy grave, que justamente hay que recuperar eso de Perón, porque siempre dice, Perón se peleó con la Iglesia. No, la Iglesia oligárquica se peleó con Perón, pero la Iglesia del pueblo estaba con Perón. Y con Evita, y de ahí surgieron el Tercer Mundo después, y bueno, y toda una militancia política revolucionaria en base a esa fusión. Así que bueno, esto teníamos. Y el otro a pata, interesante para recuperar, de hacer hablar a Perón, era su relación con Gelbar. Sí. Que ahí también tenemos, pensemos que Gelbar fue, para los que no lo recuerdan o lo han olvidado todo este tiempo, el principal ministro de Perón en el 73. Ministro de Economía. Fue el ministro de Economía, manejaba el Banco Central y aparte era el canciller en la realidad. Porque él fue y rompió, cuando Perón le dijo rompamos el bloqueo a Cuba, ahí tenemos la foto saliendo de Gaspar Campos al general Perón y a Gelbar, y él fue... Porque la realidad, ¿cuál es? Después se demostró, y Perón lo sabía. Gelbar era el principal operador y agente de la Unión Soviética en la Argentina. Ah, bueno. Está dicho por numerosos libros. Ahí lo tenemos. A Gelbar con Brezhnev, para quien no recuerda, Brezhnev era el presidente de la Unión Soviética. Sí. Y entonces va y hace el acuerdo entre la Unión Soviética y Argentina en el 73. Después por ahí, no sé si tenemos también, está la foto con Fidel. Todo esto en época, como decía, es el ministro, en esa época es ministro. De auge de los no alineados, el tercer mundo. Claro, pero estamos hablando de que Perón viene en un pacto estratégico con los países socialistas. Claro. Ahí lo tienen, haciéndolo con... volvamos a ponerlo ahí, si podemos, a Perón, a Gelbar. Ahí está con Fidel, que es cuando rompe a Argentina. Perón es el primer país latinoamericano que rompe el bloqueo de Estados Unidos, y eso no se dice. Acá hay todo un discurso progresista, manipulado internacionalmente, que es que Perón, que la imagen de Perón era López Rega. López Rega era el Ministerio de Desarrollo Social, cuando el Ministerio de Desarrollo Social no era nada, no es el Ministerio de Desarrollo Social hoy, que contiene a 20 millones de pobres. Claro. Porque no había 50 millones de pobres. En ese momento, cuando llega Perón, había 3% de pobres en la Argentina. Entonces el Ministerio de Desarrollo Social era intrascendente. Digamos, ministerio. Ahora después, él no era tan intrascendente, digamos. No, porque era un infiltrado colonial dentro del peronismo. Pero eso tapa la alianza estratégica que significaba Gelbar, era el símbolo de esa alianza. ¿Y por qué quería esa alianza Perón con la Unión Soviética? Justamente porque hemos Perón... dicho también en otro programa, ¿no?, que hubo ahí unos acuerdos por firmarse, ¿no? Exacto. Que recuérdele a los oyentes. Eso fue antes, me había olvidado, tenés razón. Eso fue en el 55. En realidad en el 54 Perón lleva adelante esta misma política que llevó en el 73. Claro. En un momento todavía más, era en plena Guerra Fría, o sea, entonces logra que la Unión Soviética venga a ser a la Argentina la primera feria internacional donde muestra todos sus productos, todo su desarrollo tecnológico. Nunca había hecho una feria industrial la Unión Soviética fuera de la URSS. La URSS.
La primera la hacen en el año 54 en la Argentina, en un acuerdo con Perón, que de hecho van a juegan un campeonato de ajedrez ahí en el Teatro Cervantes. Perón, los ajedrecistas argentinos, Natworth, estaba por Argentina, Ford ahí, bueno, Perón está moviendo la primera pieza, después se va, los deja jugar, bueno, simbólicamente, pero dentro de toda esa estrategia después derivaba en que se iba a hacer un acuerdo de acero y petróleo de la Unión Soviética por granos y carne de la Argentina sin uso de divisas. Fíjense, lo mismo que estamos hablando acá. Ese acuerdo... Hay antecedentes. Ese acuerdo se firmaba Argentina. El 16 de junio del 55, o sea, el día del bombardeo, claro, se iba a firmar ese acuerdo, y ahí es cuando los países coloniales, imperiales, toman la decisión de que eso no se puede hacer, y la Armada Argentina, con el apoyo británico y la logística desde Montevideo, bombardean la Plaza de Mayo para evitar ese acuerdo. Claro. ¿Sí? Ahora fíjense la vigencia siempre que listos, tiene a hoy, listos. pero siempre la vanguardia de lo que de lo que no estamos haciendo hoy. O sea, Perón lo intentó hacer acá en la Argentina. Ahora Lula está invitando a lo mismo que intentó hacer Perón en el 55. Y de hecho lo va a hacer porque hace el acuerdo con China, Lula, sin uso de divisas. Así que la dimensión monetaria de la decisión de Perón es lo que está borrado de la memoria colectiva. Digamos, se nos hace una campaña folclórica importante, pero insuficiente, porque borra el fondo. No hay nada más importante que la política monetaria de Perón, y nadie conoce la política monetaria de Perón y el rol del Banco Central. ¿Por qué será eso? ¿Qué opinas? Bueno, porque no son valientes. No son valientes. ¿Solo eso? Lo saben, lo conocen. Porque no son valientes, hay algunos intereses también. Hay algunos que lo dicen confusos cuando yo digo eso. Ahí. Valientes sí, hay complicidades, también hay una parte de complicidades, una parte de valentía, otra parte de que no son estadistas, y otra parte que en esa falta de valentía, y acá vamos a desembocar un poquito en el segundo pensador y hombre de acción, que tiene que ver con esto de la valentía, y con la carátula de nuestro programa de hoy. ¿Qué es el Che? Buah. Fíjense cuántas cuentas pendientes que tenemos los argentinos, que el Che no tiene ni una calle en la ciudad de Buenos Aires. Es cierto, qué bárbaro, ¿no? Tenemos cada nombre en las calles, bueno. Pero eso no sería lo más grave. Sí, no, claro. Demuestra que sigue habiendo una censura en la edición sobre el Che. Sí. Porque, fíjense, la censura qué dimensión tiene, que la peor censura no es la que hace el sistema, la oligarquía o el poder colonial sobre el Che. La peor censura la hace los sectores progresistas, los sectores que se llaman de izquierda, cuando producen, la verdad, y no tengo ningún problema, me la banco a los que quieran decir, una traición moral al Che. ¿Saben con qué? ¿Con qué? Ahí estamos viendo alguna imagen, ahora vamos a explicar esas imágenes, el contenido que tienen, del Che con Orlando Borrego, que era nuestro viejo amigo. Y combatiente con él. Y combatiente con él. Y ministro, ¿no? Lo acompañó en el Ministerio de Industria también, sí, fue. Y le dejó. Juntos. Y le dejó su Tengo acá un testimonio en uno de los libros Pero no, lo que quería decir antes de entrar a hablar de la relación con Borrego, es que el Che, vieron que todo el mundo grita hasta la victoria siempre. Sí. Nunca el Che dijo ni firmó hasta la victoria siempre. Todas las cartas, absolutamente todas las cartas del Che y su mensaje decían hasta la victoria siempre, coma, patria o muerte. El patria o muerte ha sido eliminado y censurado de la conciencia de Latinoamérica y de la conciencia de Argentina. Todos hoy hacen alusión, se cuelgan del Che y dicen hasta la victoria siempre.
Claro. Y dejan de gritar lo que gritó el Che, patria o muerte. Sí, déjeme decir algo Diga. también, ¿no? Qué notable que su consigna fuera patria o muerte siendo un internacionalista como era el Che, ¿no? O sea, tanto podía valorar el sentido de la patria como también el internacionalismo, porque también por eso fue a luchar a diferentes lugares del mundo, ¿no? El Che. Exacto. Digo, no era contradictoria una cosa con la otra, como ahora sí se presentan medio contradictoriamente, ¿no? Claro, o confusamente, más que exactamente, no era contradictorio para nada. Hay una expresión de eso que vos decís que me acuerdo de un reportaje que le hacen a Fidel. Viste que Fidel siempre iba a marchar con las banderitas cubanas ahí, cuando salían las marchas en Cuba, qué sé yo, llevaban toda la banderita cubana. Y sectores trotskistas infantiles, que son gran parte, le criticaban esto que vos decís, pero la bandera cubana y el internacionalismo proletario, toda esa gilada de teórica abstracta que no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, no llegaron a ningún gobierno en ningún lado del mundo, ni van a llegar. Pero ¿qué le contestó Fidel? A ver, no sé. Cuando todos los países bajen todas las banderas, los cubanos bajamos la cubana. Claro. Mientras no se haga eso simultáneamente todos, la revolución en Cuba se hace con esta bandera. Bien. Y el pobre infantil trotskista no tuvo más nada que contestar. Bueno, Che... Al Fidel es difícil poder contestarle algo, sí. Si no siendo trotskista también. Pero fíjense esa censura, ¿no? Y bueno, vos tenías algo ahí de justamente algo que acá en este libro que recoge algunos de los testimonios de quienes estuvieron al lado del Che, y Borrego, que bueno, nombrábamos como uno de sus... Ahí lo tenemos, ¿no? Algunas amigos, imágenes de Borrego. Sí. Que dice, paralelo a la curva del desarrollo de la producción, el Che dibujaba la curva del surgimiento del hombre nuevo también, ¿no? Una idea que fue bastante abandonada después. Ahí lo tenemos, mirá, el hombre nuevo, ¿ves? Una de las cuestiones centrales del hombre nuevo que tenía que hacer tanto trabajo material como intelectual o burocrático. Y en esa foto que estamos viendo ahí están los dos, Borrego y el Che, repartiendo, cortando caña, repartiendo... Claro, porque ellos eran los primeros en salir a la madrugada, la hija también. Los domingos. Cuenta... Ahora voy a contar una anécdota que me contó Borrego de eso. Bueno, Termina vos. Leo, sí, dice, la respuesta del Che, que cita a Borrego. No sé qué tiempo va a durar el proceso, pero no hacemos nada con que el país obtenga altos niveles productivos, socialismo meramente consumista, sin hombre nuevo. Eso no es socialismo. Es preferible que la pendiente de la curva del desarrollo de la producción sea menos pronunciada que la del hombre nuevo, aun cuando haya que esperar un poco más de tiempo para que ambas se unan en un punto. Exacto. Que también hace unos años hemos dibujado, ¿no? Cuando hicimos el Planeta Agua en el Planetario. Sí, después las vamos a buscar también para ponerlas, porque también es un tema muy actual, ¿no? Porque se habla de desarrollar, crecimiento, y por el otro lado la cultura, todo lo que es ideas quedan atrás de todo. Tu aporte en eso viene como anillo al dedo a la situación, porque... el problema hoy en el mundo es moral, porque riqueza sobra. Claro. ¿Sí? Claro. Aunque hay algunos que todavía dudan, ¿no? De que hay sobreproducción, qué bueno, cosa, ¿no? Que lo debatimos cuando quieran con los datos sobre la mesa. Pero la realidad es que esa nueva situación exige la moral que está planteando el Che en el hombre nuevo. No salís de la situación mundial sin el planteo del hombre nuevo que hizo el Che. Hombre-mujer. Bueno, por favor, hoy en día, persona nueva, digamos. Bueno, no sé, adepto, lo adaptamos, hombre y mujer nueva, o lo que... pero el concepto de moral nueva, si querés, que abarca todo, no abarca las cuestiones de género. Moral nueva es lo que hace falta, que es lo que plantea el Che. Hay una anécdota muy interesante, porque vamos a explicar quién es Borrego también, que es otro que lo estamos viendo ahí. En esa foto que está en este momento en pantalla, es el momento en que el Che se está entrenando para ir a Bolivia, en un campo secreto en Cuba.
El que está al costado es Orlando Borrego. Con gran sorpresa, el Che lo llama y el Borrego, que había sido su segundo en el Ministerio de Industria, no sabía que el Che se estaba entrenando en Bolivia. Le dice, venía para acá. Y va ahí y se encuentran ahí con gran alegría después del año y medio que había estado afuera, año que estuvo afuera en el Congo. Y ahí el Che le da los cuadernos de Praga, que es otro elemento central para interpretar la crisis mundial. No hay posibilidad de interpretar la crisis mundial sin las teorías monetarias que ahí expresa el Che en esos cuadernos de Praga, que están expresadas por primera vez en el libro ese que están viendo en pantalla, que editamos nosotros, con Borrego. O sea, Borrego el Che se lo deja a Borrego, con un mandato, le dice, Orlando, vinagreta, porque en realidad le decía vinagreta. Orlando, ¿sí? Porque era amargo, ¿viste? Era duro, así. De hecho, vamos a ser concretos. Orlando, o sea, el Che cuando gana en la cabaña fusila a 500 tipos de la dictadura. Cuando llega a la revolución, se arma una presión internacional tan grande que lo tienen que frenar, lo frenan. Pero los expedientes que determinaron el fusilamiento los hizo Borrego. O sea, el expediente judicial y administrativo que decían, este genocida del ejército de Batista fusiló a tanto, por eso, ¡pum! Bueno, ese era Borrego, fue su mano derecha, no solamente en la guerrilla, sino para llevar adelante los fusilamientos de 500 genocidas en Cuba, sino que después le deja, sabiendo que era un leal a él, más que nadie, le deja este mandato y este borrador de economía política, donde el Che anticipa que la URSS va a caer, año 65. Dice, si sigue por este camino, justamente de no respetar estas curvas que plantea ahí, y manejando una serie de criterios que lo impugna ahí, dice, el manual de economía política soviética es una ciencia ficción en lo monetario. Y en ese momento era la Biblia de todos los socialistas del mundo. Claro. Y el Che se lo deja ahí. De hecho, este libro que usted está viendo ahí estuvo 40 años sin ser editado en Cuba, ¿no? Claro. Ese fue Orlando, que nos hicimos muy amigos en el año 99, con el 98, sí, 1998, y publicamos el libro por primera vez, que después lo reeditó Fidel, lo editó Chávez y demás. Tenés una historia también con eso, ¿no? De cuando quiso conseguir acá una edición de ese libro. Sí. ¿Qué pasó? Es importante para ver esto que estamos diciendo. En esta crisis mundial, vieron que muchos dicen, ¿quién es el sujeto histórico? Ya no es la clase obrera, no son los marginales. Yo creo que hay un sujeto histórico que es a donde hay que trabajar la resistencia y la creatividad para esa moral nueva. Claro. Es la cultura. Y vos gracias, Sonia, de que me hiciste acordar de eso, porque ahí demuestra cómo la cultura maneja la memoria y la desmemoria. De hecho, otro gran pensador, que fue Ricardo Piglia, argentino, excelente, nos abrió a nosotros un camino muy grande cuando explica y desarrolla que los bancos no son bancos de moneda, son bancos de lenguaje. Claro. Fíjate cómo definía Piglia que las finanzas es un lenguaje, o sea, y si es un lenguaje es una ciencia ficción. Sí. O no, o una ciencia cierta. Sí. Pero no el mito que tienen hoy los bancos de que manejan moneda. La moneda es una expresión de lenguaje y por lo tanto de moral, de civilización, de nivel de sofisticación de las relaciones y demás. Bueno, volviendo a Borrego, cuando nosotros descubrimos, es así, yo lo voy a ver a Borrego a Cuba, porque estos escritos nunca los había visto nadie, lo persuadimos de que si lo podemos leer, él nos dice que sí. Entonces nos lleva a una reunión con la viuda del Che, con Aleida, porque eran los dos que estaban como cuidadores de esos escritos que había dejado el Che, que obviamente para Cuba
era mientras estuvo en la Unión Soviética no los podían divulgar. Era un tema complicado. Era un tema complicado. Pero me los deja leer. Me lleva ahí a su oficina y me dice, de acá no salís, abre la caja fuerte, me lo da. Me muestra que tenía ahí, en la misma caja fuerte, el libro El Capital del Che, el original. Marcado todo que ahora por él. está marcado por él y que está en el... Ahora, después se lo dio a Raúl y Raúl lo puso en el Museo de la Revolución. Está ahí. Pero lo tenía, se lo había dejado a él también. Con una dedicatoria muy importante, que es esta. Le dice el Che, querido Vinagreta, aquí está lo que es una intuición apenas. O sea, el Che califica al Capital de Marx, desde el punto de vista científico, en que es una intuición apenas. No es menor esa dedicatoria. Bueno, yo me quedo leyendo unas 4 o 5 horas, no podía creer lo que leía, y vuelve Borrego. Le digo, pero Borrego, esto es oro en polvo lo que tenemos acá. Hay que publicarlo. Claro. Pero viste, bueno, las cuestiones políticas, pero a esta altura ya había caído la Unión Soviética, ya está. Le digo, escúchame, se podía discutir se cumplió una profecía científica que dijo el Che, pero aparte tiene utilidad. Y vos tenés que cumplir el mandato, le digo Orlando, que te dijo el Che, porque si el Che te dijo, te dejo esto para hacer un manual de economía política desde el subdesarrollo, y no lo hiciste, no estás cumpliendo, se reía. Bueno, nosotros en alguna medida heredamos ese mandato. Ningún subdesarrollo, vías de desarrollo, digamos, bueno, como si queremos concederle. Bueno, exacto. Yo me siento heredero de ese mandato que le dio a Borrego. ¿Sí? Y cuando descubrimos y cuando trabajamos la idea de la partida cuádruple, la renta básica, las 4 horas, qué sé yo, estamos cumpliendo el mandato que le dejó el Che a Borrego en los Cuadernos de Praga. Para que lo sepan los que no lo sabían hasta ahora. Ahora, yo le digo, andate a una editorial grande, porque esto es para que se edite en todo el mundo. Sí. Entonces viaja Borrego a Madrid a hablar con la Editorial Planeta, la principal editorial de la lengua castellana. Le deja el libro, que ustedes vieron ahí, que Camino al Fuego, 400 páginas, y Editorial Planeta contrata por $20.000, sin darle un peso a él, a 7 lectores. El focus group sería. Exacto, muy buena idea. Un focus group un focus group sobre la producción intelectual de un tipo que era el segundo Che. O sea, a ver, ¿qué puede venir a decir a un tipo? Bueno, pero así es el poder cultural de la edición. Claro. Por eso la importancia de la cultura. Me llama Borrego, vos sabés, esto es una vergüenza, un desastre, como a los 2 meses desde Cuba, y me dice, ¿por qué? Le digo, ¿qué pasó? ¿Sabés qué me dijeron? En primer lugar, que el libro era bueno, muy bueno, para editar. Bueno. Lo felicitaron, pero no podía tener 400 páginas, tenía que tener 200 páginas. Y en segundo lugar, tenía el relato que enfrentara a Fidel con el Che. Y el libro no lo hacía, sino que todo lo contrario, demostraba que en algún momento hubo un acuerdo entre Fidel y el Che para que él se iba y se iba a hacer las revoluciones a otro lugar del mundo. No querían... Claro, fíjate vos. Sí, están bien atentos a qué es lo que hay que leer. Exacto, ¿no? Y los libros que manejan una serie de contradicciones que ellos consideran estratégicos para dividir, para confundir, para sembrar desconfianza y demás, esos se editan, circulan, se traducen a todos los idiomas, van por todo el mundo, ¿viste? Claro. En un mes están en todo el mundo dando vueltas. Ahora fíjate, y esto no es mentira, lo estoy diciendo para que dimensionemos desde el punto de vista de la resistencia cultural lo que es el poder de edición, donde hay que salir a disputar, claro. Porque no tienen ningún problema, ya lo sabemos, digamos, el poder en esto, ¿no? Sí, Así que me hiciste acordar en ese punto. Sí, yo también te quería decir, ya que estamos con las ediciones, que sería bueno que sobre esta historieta, ¿no? Que ya tiene unos años, pero... Y sí, eso fue en el 2000, esto fue en el Querandí, Juan Bagual, Francisco convocó a todos a volver a la fuente, pero acá hay unas charlas entre 2015, o sea que tiene... Sí, o antes también. No, si lo hicimos en el marco de la campaña electoral. Bueno, me acuerdo que la presentamos en la Plaza de Mayo y demás. Sí, eso 2015, lo presentamos. 2015, o sea que son 8 años.
Pero bueno, vamos a poner también imágenes, pero vos tenías de acá algo para leer de este diálogo entre Perón y el Che, ¿no? Sí, ahí está la revista. Son dibujos con nuestro compañero integrante del Observatorio y del programa Nuevo Poder, que es Sebastián Maiza, y el guión lo fuimos haciendo, donde fuimos planteando, a raíz de las encíclicas de Laudato Si, que también está olvidada, nadie lee la Laudato Si. Bueno, pero ahora vayamos por el Perón y el Che, que estamos... Bueno, pero acá buscábamos eso, ¿no? Está Perón, el Che y Francisco. Que de hecho esta la tiene Francisco, le gustó también, mucho. Sí, pero aparece, también Evo, que se la dimos a Evo, aparece Irigoyen también, ¿no? Exacto, Evo no volvió nunca, se la dimos en Quilmes, y cuando la mira dice, ¿y quién es este que está al lado mío? Y era Juan Bagual, el personaje nuestro que habíamos hecho, que es un indio. Es un indio, claro, como había una competencia indio con indio, ¿no? Como diciendo, el único indio soy yo. Y encima de semidesnudo anda Juan Bagual ahí en la revista. Exacto. Bueno, pero ahí sí, acá lo que hacemos es justamente recuperar el pensamiento, o sea, a fondo, de una manera científica. Usamos la ficción de la imagen de un diálogo, porque Juan Bagual, cuando lo creamos con Sebastián, era un indio querandí. Yo también participé, che. Sí, está bien, sí, tanto, perdón. En el personaje, no me dejen afuera. Y tiene una tacuara, tacuara. Y esa tacuara tenía el poder mágico de hacer revivir justamente lo que estamos hablando hoy, hacer revivir a los líderes que murieron. Entonces, cuando se enojaba o cuando se lo pedía, porque después se lo pasa a pedir Francisco le dice, quiero reunirme con tal en cada continente, en la historieta va avanzando por cada continente. Gaddafi, ¿no? Se reúne con Gaddafi, con Mandela. Cierto. Bueno, entonces van. Y entonces sí, vos acá pusimos toda la sangre al asador del pensamiento de Perón. Ahí estamos viendo las imágenes y el diálogo y demás, está en la web para que la puedan ver, y el pensamiento del Che y cómo discuten los dos en torno a la encíclica Laudato Si. Ese es el eje de esta historieta. Ahora, había ahí, claro, un texto en relación con el tema de cómo se toma a Marx a lo largo de la historia, ¿no? Exacto. Porque Perón, lo voy a leer porque la verdad que estaba bien escrito por usted mismo. Si no, puedo decir cualquier cosa. Perón le pide permiso porque en realidad la historieta van a ver, ahí la están viendo, están entrando a la escuelita del Che, la escuelita, o sea, el Che lo invita a Perón, a Evo y a todos, y al pueblo, a los pueblos, a entrar a la escuelita donde lo fusilaron, a discutir la encíclica Laudato Si. Claro. Esas son las imágenes. Cuando llegan ahí, está todo el pueblo, hasta Homero Simpson está en la escuelita, acá en el dibujo del Che, y entonces empieza el intercambio entre Perón y el Che y entonces Perón le dice, por eso el peronismo va a cumplir 70 años vivito y coleando, ¿no? Realizó y busca la felicidad sin dogmatismos. Aunque ¿cuántos Marx han existido? Han existido 23.725 Marx. ¿De dónde sacó esa cuenta Perón? Es muy simple, calculó la cantidad de años que había vivido por Marx. 365. O sea, esa es la cantidad de días que vivió Marx. Sí. 23.725 días. Uno por cada día de su vida, le dice Perón al Che. Claro. Dice, y los dogmáticos se buscan el día que más les va bien a sus prejuicios y dicen, Marx es este. Marx es el del día 1412. Lo que sea. Y se agarran de ahí y con eso frenan la potencia que tiene el pensamiento de los pensadores no dogmáticos. Claro. Del cual Marx era un ejemplo también. Exacto. Dice, nosotros, como doctrina, dice Perón, y como método ético y científico, tomamos los 23.725 Marx. Inteligente, don Perón, ¿eh? Y con tranquilidad vemos cuál echa luz de todos esos Marx para ayudar a los pueblos en los problemas de hoy. Claro. Y lo hacemos resucitar, convivir con otros sabios
O sea, no que es Marx y nada. Seguro, otros seguro. En función de lo que hay que hacer hoy. Uh-huh. Y así hacemos con todos los pensadores y las prácticas de los pueblos a lo largo de su historia. Por eso nos llevamos siempre muy bien con todas las revoluciones de los pueblos, tanto cuando estuvimos en la resistencia como en el gobierno. Y ese método está haciéndolo hoy toda la humanidad. Menos la dirigencia nosotros. Argentina. Bueno, nosotros Me intentamos. sacaste la palabra de la boca, la verdad. Pero con esto podemos ir a una pausa, ¿eh? Bueno, lo dejamos ahí. Ustedes tienen 23.725 marks para elegir. Ajá. Y ver cuál es el que más se inserta. Pero siempre con coherencia el hombre, ¿eh? No es que pasaba de un extremo a otro como otras podían ser. No, si iban del otro lado. Tenía su coherencia, sí. Así que bueno, por acá seguimos y ahí estuvieron juntos charlando Perón y el Che sobre los problemas mundiales en nuestra historieta con Juan Bagual. Juan Bagual. ¿Qué harían hoy los 30.000? Hoy, en estos tiempos, en este contexto. Seguirían luchando por los derechos de todos y alzando la voz para que siempre esté la memoria en el pueblo, que es lo más importante. ¿Y alguna medida así en concreto que se te ocurra? Y seguir reclamando que se cumplan los derechos de todos, sí. Que no se olvide lo que se ha ganado durante toda la historia de nuestro país. Para mí tenemos que mejorar esta democracia, tiene que haber una democracia más participativa. ¡Compañeras, compañeros! Tiene que haber una emancipación de los países los países no desarrollados, para que dejemos de depender culturalmente y tecnológicamente de las potencias. Me parece que esas son las luchas. Bueno, gracias. Me parece que la cuestión vinculada con problemas sociales tales como la pobreza, el desempleo, estarían puestos ahí, ¿no? Me parece que esos son, digamos, los problemas ahora, que de alguna manera se continúan o no con los que había en la década del 70, pero que de alguna forma implican esta actualidad, ¿no? ¿Y como medida concreta se te ocurre algo? Y me parece que una de las cuestiones es el fortalecimiento del Estado. Me parece que esa es una herramienta clave, ¿no? Un Estado soberano. Sí, no, obviamente no con características reaccionarias ni represivas, ¿no? Sino un Estado que esté presente frente a las desigualdades. ¿Sí? ¿Vos? Sí, creo en la misma línea. También sería la militancia contra el endeudamiento externo, fundamentalmente. Y bueno, pensar también que esta situación es de una generación que falta, la generación de los 70, que creo que va de la mano de los procesos neoliberales, las reformas corporativas. Creo que es producto también de estos procesos totalitarios. Aquí estamos, algunos sobrevivimos. Sí, por suerte. No han podido, pero bueno, también es producto, me parece, nuestra situación actual, de esos procesos desde los 70 y antes también. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? La pregunta es, ¿qué harían hoy los 30.000? Estarían acá en la plaza. Aunque si bien los 30.000 no hubiesen desaparecido, estarían siempre pugnando por los derechos de los trabajadores peronistas, por la liberación del país, de todo lo que es el yugo de la oligarquía que tenemos, que sigue hasta hoy en día vigente. Así que los 30.000 estarían acá con nosotros. ¿Y medida concreta así que se te ocurre? ¿Para qué, por ejemplo? Para alguno de estos temas que vos mencionás, ¿cierto? Para mí la memoria tiene que ser eterna en todos los ciudadanos argentinos. No solo argentinos, latinoamericanos, porque estas dictaduras nos atravesaron a todos desde el famoso Plan Cóndor. Entonces la memoria, saber siempre qué es la soberanía, nunca dejar de tener en vilo que la soberanía es algo que nos quieren quitar todo el tiempo. Desde Monsanto, con el veneno que nos está tirando, desde, no sé cómo decirte, No, sí, te entiendo. Pero
¿quién lo podría llevar adelante? Porque políticas del gobierno como las que ya venimos teniendo desde el año 2003, desde que se bajaron los cuadros en este país, desde que hicieron consciente a la población de que no eran solamente juicios de lesa humanidad, sino que tenían que ver con la soberanía y la conciencia de la población ciudadana de lo que había ocurrido, de que no había que estar más callado. Ese tipo de políticas son educativas, sanitarias, culturales, como por ejemplo el CSK. Ese tipo de políticas tienen que seguir adelante siempre. bueno, te propongo como candidata cuando estés, Nuevo Poder Radio con Aguante. Muchísimas gracias. Por favor. Mira, si estuvieran los 30.000, no sería este tiempo, sería otra patria, porque nos sacaron a los mejores. Pero nos traemos y ahora, con lo que tenemos para hacer, ¿qué harían? Mira, militar, la UNASUR, la Patria Grande, todo lo que nos está haciendo falta. Todo por lo que estamos acá. Ellos estarían llevando la bandera primero. Y nosotros detrás. Seguimos, gracias. Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Cadero informa. Para evitar ser víctima de fraudes digitales, se recomienda evitar registrarte en sitios sospechosos. Nunca envíes datos personales por teléfono, ni compartas datos personales en redes sociales. Presta atención a las ofertas o regalos muy llamativos. Verifica siempre la reputación de las tiendas y los vendedores antes de realizar compras en línea y evita poner datos en computadoras de uso compartido. Recordar siempre cerrar la sesión de tus cuentas después de su uso. También, tené cuidado con los enlaces recibidos por correo electrónico, WhatsApps o SMS. Verifica siempre el remitente, a dónde lleva el enlace y en caso de duda, no hagas clic. Este es un consejo de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Somos la voz digital. Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. Telam.com.ar. ¿Necesitas realizar trámites por jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez o reconocimientos de servicios? Soy Yolanda Aguilar, especialista en Derecho Previsional. Análisis de la historia laboral, verificación de aportes y servicios, armado de plan de pago de deuda, moratoria, regímenes especiales, transportistas, insalubres, construcción y otros. Realizo la primer consulta virtual o presencial en microcentros sin cargo, nombrando a Radio con Aguante. Comunicate al 11 24 05 48 42. Búscanos en Facebook e Instagram como Derecho a la Jubilación. Yolanda Aguilar, especialista en Derecho Previsional. Cooperativa, reciclando trabajo y dignidad. Trabaja activamente en el cuidado del medio ambiente, impulsando y participando en programas de reciclado, tanto de residuos sólidos urbanos, como papel, cartón, vidrio y plásticos, como en residuos eléctricos y electrónicos. Monitores, teclados, mouse, impresoras, televisores, estufas y todo tipo de aparatos eléctricos en desuso. Aplicando para tal fin políticas sociales sustentables mediante una gestión ambiental activa y a partir de ello generar trabajo formal para familias desocupadas. Si tenés algunos de estos residuos, comunicate al 4919-3226 o dirigite a José Martí 3425, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en www.reciclandotodo.com.ar. Las situaciones de aislamiento social forzoso pueden derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género. Si crees que estás viviendo esto, vos o alguna persona de tu círculo de confianza, llama al 144. Asesoramiento, contención y orientación las 24 horas y en todo el país. Línea 144. Estamos. Argentina Unida, Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Argentina Presidencia. Sentate, relájate y escuchá. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Alberto.
No, bueno, estaba por decirle algo, pero volvimos. Bueno, volvemos, seguimos. Vamos a seguir charlando un poquito de lo que nos quedó pendiente de la relación del Che con Borrego y lo que nos contó Borrego, que no está en ningún libro documentado, lo vamos a decir acá por primera vez en público, si te parece. Primicia, ¿cómo no? Primicia. Claro. Y que tiene, ¿sabes que en el fondo tiene mucho que ver con la mochila que llevó el Che a su guerrilla en Bolivia? Hay una imagen ahí, claramente uno de los cuadernos que se encontraron en la mochila, se llama Cuaderno Verde, que en realidad ahí está, ahí lo estamos viendo, Cuaderno Verde del Che. Este está editado acá en Buenos Aires, supongo que en otros lugares del mundo también está. Pero ese era un cuaderno, que se llama Cuaderno Verde porque tenía tapas verdes, y ahí el Che había seleccionado, para llevarse a la guerrilla en Bolivia, una serie de poesías, digamos, de Neruda, de León Felipe, de Guillén y de César Vallejo. Es interesante decir por qué el Che. Y otro libro que encuentran es de análisis matemático, porque él seguía estudiando análisis matemático como instrumento de planificación. Sí. Entonces, yo me permito, y acá me tiro un poquito a la pileta con una teoría personal, basada en lo que me cuenta Orlando Borrego, de aspectos objetivos y también subjetivos. Ahí lo tenemos Orlando, un guajiro, hijo de campesinos cubanos que participa en la guerrilla en el Escambray, que lo declaramos ciudadano ilustre de Quilmes, cuando estuvimos como funcionario en Quilmes, sigue siendo ciudadano ilustre de Quilmes, murió hace 2 años, y este programa un poco se lo dedicamos a él, ¿no? Para que no sea olvidado también, porque él vivió al lado del Che y me contó cosas que son las que voy a contar ahora, que me parecen muy importantes, que hace entender 2 conductas. Una sí está documentada por el Che, que el Che llegó a Bolivia. O sea, ¿por qué el Che se va con poesías en un bolso? Si bien las poesías lo acompañaron todo en su mochila. Y me trajo en esto mucho la poesía que relata en su despedida Héctor Alterio. Héctor Alterio, viste que ahora en estos días hizo 12, tiene 93 ya. 93 y hizo una obra muy interesante que son poesías, y hace de León Felipe y explica que León Felipe decía que la poesía era un lugar de resistencia, o sea, cuando todo lo demás no funciona hay que refugiarse en la poesía. Te digo, es muy interesante eso, por esto, y me hizo acordar que el Che resistiendo en Bolivia. Sí, pero un ser integral era el Che, ¿no? Claro, pero hoy tenemos que recuperar en lo cultural la poesía como herramienta de combate. Claro. ¿No? Eso es lo que me parece interesante. Y otra cosa más que después voy a leer. A ver, lee ahora, porque o no sé si tiene, como usted diga. Yo porque quería contar otra anécdota, la dejamos para después, una ahí con el Che en China. Sí, el China y con el Che y con Fidel. Bueno, acá esto también del libro de testimonios de los que estuvieron combatiendo con el Che, es de el general de brigada Harry Villegas Tamayo, que cuenta que se le acercaban cuando estaban ya preparando la guerrilla en diferentes zonas de Cuba. Se le acercaban los jóvenes, ¿no? De 14 años. De hecho, nosotros, ahora también lo voy a citar, hicimos una obra, la primera obra sobre el Che que se hizo en Argentina en teatro, y contábamos también una experiencia de estas que habíamos recogido, de que los jóvenes, 14, 12, 13 años, y se acercaban y querían combatir con el Che. Entonces, el Che le pregunta a uno que se acerca, ¿a qué vienen a la Sierra Maestra? A luchar por Cuba, respondieron. ¿Y con qué? Entonces le mostró un fusilito. ¿Usted cree que con eso va a derrotar a la tiranía?, le dice el Che.
En los alrededores del poblado había miles de soldados. Allí permanecían acampados los batallones del ejército que operaban contra los rebeldes. ¿Por qué no caza a un soldado y le quita el fusil?, propuso el Che. Así retornó al pueblo con la idea de pescar a un soldado, quitarle el fusil y armarse. Pero no fue posible. En aquellos momentos había en Cuba un tipo de individuo apátrida conocido como chivato, delator. Uno de estos me vio, se comunicó con el ejército y entonces eran los soldados quienes andaban cazándome a mí. Tuve que ocultarme, cambié el rumbo y contacté con los campesinos. Uno de ellos me prestó una escopeta. Tampoco era un arma de combate, pero era mejor que el fusilito. Con ella y con varios revólveres volvimos a subir a la sierra. Cuando nos enfrentamos al Che, este nos miró de arriba abajo. ¿Qué fue lo que consiguió?, dijo. Le mostré la escopeta. No es gran cosa, opinó, pero demuestra su decisión de luchar contra la tiranía, lo cual es más importante. Usted tiene el arma de la conciencia. Muy bien. Ajá. Como siempre dando... Y en esa cuestión de la conciencia, voy a contar ahí, sí me engancha con las anécdotas que nos dijo Orlando. Orlando nos contó... Orlando es Borrego. Orlando Borrego, si tenemos alguna de las otras imágenes ahí para mostrarlo. El Che, después de como ministro, sale a buscar el apoyo de los países socialistas para las revoluciones en el mundo. En el marco de lo que existía, que fue el Acuerdo de Yalta. Para los que no lo saben, el Acuerdo de Yalta fue después de la Segunda Guerra. Churchill, Stalin y Roosevelt firman el Acuerdo de Yalta, que significa que se divide en el mundo y que las revoluciones socialistas no pasan de dos países que se acordaron ahí en el año 45. De hecho, surgen libros, El socialismo en un solo país, un montón de teorías sobre que el resto de los pueblos del mundo no pueden hacer revoluciones, ni nacionalistas ni socialistas. Bueno, el Che sale al cruce de eso. Y en este tiene el punto central de unidad con Perón. Porque los dos fueron dos cruzados contra el orden de Yalta. Cada uno dentro de su realidad política. Y la prueba de eso está en las relaciones que tuvo el Che con Perón en Madrid. Mientras Madrid estaba exiliado, Perón estaba exiliado en Madrid, el Che tenía la relación directa vía el embajador cubano en la Argelia con Perón. Y hay una anécdota que lo demuestra, cuando un grupo de compañeros de la Resistencia, que fue ni más ni menos que Sebastián Borro y el desaparecido Di Pasquale, van a verlo, van primero a Cuba y de ahí se van a Madrid a ver a Perón, y todo orgulloso de que lo habían estado con el Che, porque se encuentran con el Che en Cuba, le cuentan, y Perón se ríe, se da vuelta así en su biblioteca, que ahora vamos a decir algo de la biblioteca de Perón en Madrid, se da vuelta así y saca el libro La Guerra de Guerrillas y se lo muestra, y estaba dedicado por el Che a Perón, que decía: estimado general Perón, de un opositor evolucionado, de un ex opositor evolucionado. Claro, sí, claro, bueno. ¿Saben quién tiene ese libro hoy? No. Si es que no lo quemó, porque este es capaz de quemarlo. De Narváez. De Narváez compró la biblioteca de Perón en Madrid. Quiere aprender. Habría que ir a la casa, habría que hacer una movilización, y convocamos de acá al Nuevo Poder. Es ahí en Barrio Parque, o sea que es interesante. Porque un día estaba yo con una amiga mía y compañera, Silvana Daer, que era allá de Quilmes, y estábamos ahí tomando un café y se sienta de Narváez. Sí. Y entonces le cuento esto. Le digo: ese tipo es el que tiene la biblioteca de Perón de Madrid. Fue y se la compró en un remate que hizo Isabel Perón. La verdad que Isabelita ahí no deja mucho, la verdad que rematarla. Bueno. Y entonces fue y se la acercó. Le dijo: ¿usted, es verdad que usted tiene
Y el otro se sorprendió, ¿viste? Digo, sí, yo la tengo. Dice, pero ¿no le parece que la tendría que tener en la Biblioteca Nacional? Le dijo. Y no usted en su casa. Porque te imaginas que ahí estaban todos los libros que recibió Perón en los 18 años de exilios, dedicados, como este que te digo, el Che, y seguramente por ahí subrayados, remarcados por por el propio Perón. Y lo tiene de Narváez, un gorila colonialista privado en su casa, para él, privado, claro. ¿viste? Es una cosa de terror. Así que convocamos de nuevo poder a una movilización a la casa de... Me acordé, mira, bueno, esto venía la anécdota de que fíjate el vínculo que había, vínculo que también está silenciado, ¿entendés? Pero que los unía, ¿qué? Esta discusión con Yalta, que no toleraban. Y acá voy a decir las dos cosas que me contó muy fuerte Orlando Borrego, por primera vez la decimos en este programa. Pero 48, Nuevo Poder. Con las primicias hoy. Sí, pues bueno, estamos hablando de tipos que para nosotros son naves insignias, o sea, banderas ejemplares. Seguro. El Che va primero a pedirle a la Unión Soviética que, con su teoría de que los países socialistas tenían que regalarle armas sin vendérselas y sin ninguna condición a los movimientos de liberación que estaban produciéndose en el mundo de cualquier color político, fuera más socialista, más nacionalista, le tenían que regalar armas. Y la Unión Soviética dijo que no regalaba, que las vendía. Se le cerró la puerta ahí. Y él dijo, pero yo voy a encabezar a esas guerrillas. No es que le vengo a pedir armas para otro. Yo me pongo al frente de la guerrilla en el Congo, en esto, todo lo que... Argelia, claro. Bueno, eso es bastante sabido. Lo que no es sabido es que después de ahí se fue a Mao, fue a China, a una entrevista con China, con Mao en persona. Sí. Y lo que no es sabido es que el Che se desmaya frente a Mao en esa reunión. ¿Por qué? Borrego me decía, porque él ahí fue a pedir lo mismo y encontró la misma negativa. Mao no lo respaldó en ese momento, no sé si después habrá cambiado, es otra cuestión de historia, no respaldó la estrategia del Che, que él lo resume en hacer 1, 2, 3, muchos Vietnam y qué sé yo en su libro. Y se desmaya. Eso no está escrito en ningún lado, ese desmayo de esa reunión. Y el desmayo es un desmayo... Claro, eso, ¿a qué lo atribuías vos el desmayo? Que pensá, un desmayo yo te diría, de psíquico, de desilusión, de no puedo creer. De hecho, él después va y lo verbaliza. No el desmayo, sino en el discurso de Argelia, y acá viene lo otro que nos cuenta Borrego, del Che, después de esta recorrida y darse cuenta de que los países socialistas consolidados no van a ayudar, porque está vigente el acuerdo de Yalta, no van a ayudar a los pueblos que están luchando en el mundo, y va y hace su famoso y tremendo discurso en Argelia, donde dice que los países socialistas son cómplices de la explotación de los pueblos del mundo con los países imperialistas. Lo dice públicamente, está documentado, cualquiera lo puede buscar, discurso de Argelia del Che. Después de haber hecho esta recorrida y encontrarse todos estos no. Donde, ojo, él se iba a ofrecer, él no decía, mandale armas y yo me vuelvo a mi casa. No, yo me pongo al frente de la guerrilla en el África, en América Latina, de lo que sea, para ayudar a liberar a esos pueblos que están luchando. Claro, sí, porque era consecuente con su idea de que tenía que luchar en donde hubiera falta. Y él al frente, no que mandaba otro al frente y se quedaba. Bueno, sí, claro. Entonces, en ese discurso, te imaginás la crisis que se arma, porque es un discurso público, una conferencia pública, donde la relación entre la Unión Soviética y Cuba era total, lleno, y un ministro. Bueno, lo que nos cuenta Borrego es que el Che vuelve, y cuando vuelve a Cuba después del discurso, lo está esperando Fidel en la pista. En la pista del aeropuerto, no adentro. Hacen quedar a todos, incluido él, que él iba a buscar a su jefe, Borrego, y estábamos a una distancia que nadie podía escuchar lo que estaban hablando. Y me dice, estuvieron como 15 minutos en la escalerilla del avión, los dos solos,
Y nosotros veíamos las palabras de Borrego, las gesticulaciones, que no eran, viste, precisamente abrazos, con todo el respeto y admiración que se tenían mutuamente. Claro, pero podían debatir, podían disentir. Bueno, la realidad es que de ese momento que ellos decían, que después del discurso de Argel y después de esta gira, hubo 3 días que ningún biógrafo, ni del Che, ni de Fidel, pudieron reconstruir dónde estuvieron solo los dos. Del aeropuerto, me dice, se fueron, ninguno supo a dónde estuvieron reunidos y qué estuvieron haciendo y qué acordaron. Pero de ahí sale esta foto que tenemos ahí, donde están en el entrenamiento, donde está con Borrego, que se va a entrenar, donde ahí definen claramente. Yo creo, lo que decíamos con Borrego, y claramente define, mira, vos tenés razón, pero yo tengo que preservar la revolución en Cuba. Bueno, pero yo no, yo me voy a hacer el resto de la revolución. Fue lo que acordaron. Esto viene a cuento con toda esta cuestión mentirosa también que dicen... Fidel se lo sacó de arriba y lo mandó a morir a Bolivia. Viste que el discurso de la línea editorial dice eso. No. Esto fue un consenso de esta conciencia de un tipo, un argentino, que va a buscar el apoyo socialista, encuentra todos los no, todas las puertas cerradas, y dice, me voy igual. Y se va con la poesía. Y con un detalle que él escribe en su libro, y también lo conversamos desde el punto de vista, yo diría, político, con Borrego. El Che no mata a nadie en Bolivia. Hay una parte de su diario del Che en Bolivia que él dice, los teníamos en la mira para una emboscada a un camión del ejército boliviano, y teníamos para ganar, pero si yo no disparaba el primer tiro, nadie disparaba. Y los tuve en la mirilla y no les pude disparar. A los soldaditos de Bolivia, a los bolivianos pobres que los usaban el ejército de Estados Unidos. Entonces, ¿qué dimensión, qué hay en ese hombre argentino? Una humanidad pocas veces vista. Por eso te digo, con Borrego había fusilado a 500. No tuvo ningún problema de fusilar a 500 con el triunfo de la Revolución Cubana. Habían pasado ya 7 años desde ese momento. En el marco del Acuerdo de Yalta y de las roscas de las burocracias, estaban dejando a los pueblos solos, no los seguían. Y se va con la poesía. Sí. ¿No? Sí, que también es un poco lo que la hija Leida, ¿no?, cuenta de los pocos años que compartió, porque cuando tenía 4 años o 5, ¿no?, ya el Che partió. Pero dice que aún así, tan chiquita como era, la despertaba en la madrugada para llevarla con él al trabajo voluntario que hacía él cortando caña. Esa era la manera de compartir, ¿no?, con sus hijos chiquitos su tarea cotidiana también, ¿no?, como un gesto, bueno, de mucha también ternura del Che, ¿no? Hay una anécdota sobre eso de Cardacano que me contó Borrego, que después Borrego la publicó en un libro que hizo, que él estaba presente, muy divertida, pero que hay que contarla para que no se olvide. Dice que a Cardacano iban todos los ministros. Claro. Iba el canciller de Cuba a cortar caña el domingo a la mañana. Trabajo voluntario. Que era famosísimo, ahora no me acuerdo el nombre, ahora me va a salir. Ahora lo busco. Y estaban ahí cortando caña, un calor, ¿sabes lo que es cortar caña en Cuba? Es con 40 grados de temperatura. Bueno. Y en un momento, el canciller agarra el machete, lo tira así al piso y mira al cielo. Y le dice, estaba el Che al lado, estaba Borrego, todos, ¿viste? Mira al cielo y dice, Carlos Marx, me tienes acá cortando caña y tú no fuiste capaz de cortar un rosal de tu jardín, ¿viste? Bueno, todo el mundo, ¿viste? El tipo no daba más, ya te imaginas un canciller cortando caña, qué sé yo. Bueno, pero la anécdota no termina ahí, que la cuenta Borrego. Pero a la semana, reunión
del comité central, qué sé yo. Estaba el canciller, estaba Fidel. Entonces va Fidel, lo saca aparte al canciller, Roa se llamaba, canciller Roa, famoso por su discurso en las Naciones Unidas, en todo. Te imaginas que era la imagen de Cuba, Raúl Roa. Y entonces va Fidel y le dice: oye, chico, no puede decir esas cosas adelante de los campesinos. Pero usted, ¿cómo sabe? No, es así, ¿viste? Me lo contaba Borrego con este tono. Dice: no puedes decir eso porque se desmoralizan los campesinos. Claro. Si lo piensas, te lo guardas. Le dice. Bueno, eso me lo contaba. Pero, ya que vos traes el tema este del hombre nuevo que iba a eso, levantar todos los domingos a cortar caña. Bueno, no es precisamente lo que ha hecho la dirigencia política en la Argentina en estos 40 años, ¿no? Nadie. De hecho, han censurado esto. El peronismo ha censurado a Perón, incluido el peronismo kirchnerista, que puso un techo que borró de la memoria a pensadores, no solamente el pensamiento profundo de Perón y del Che, sino también pensadores como Scalabrini Ortiz, como Leopoldo Marechal, todos los que formaron parte de la cultura nacional. No han tenido en 20 años de vigencia del kirchnerismo en torno al poder del Estado o con el poder del Estado, la memoria. Ahí escuchábamos un recurso con una compañera que hablaba de la memoria. Sí, pero se quedan en la memoria de los 30.000 desaparecidos. ¿Y el resto? Sí, de lo que hacían. Se hace, bueno, pero si no hacen memoria, se hace desmemoria. Sí, o se queda en una consigna, no con el contenido que tenía, ¿no? Pero es que no podés, porque ¿qué pasa? Esa memoria era una acción. ¿Y todo el resto de las acciones que se hicieron en la historia argentina? Como te dije, Scalabrini Ortiz, Leopoldo Marechal, Perón, el Che. Todo eso los chicos no saben nada. Las nuevas generaciones no saben nada. Hay una planificación para lograr la descolonización de Argentina, de la desmemoria, no solamente de los sectores colonialistas, sino también de los sectores que se llaman peronistas y progresistas. Yo le pregunto si alguien leyó, si todos los que se dicen peronistas leyeron el libro Mi Mensaje o el libro de Perón, Los Vendepatria. Te aseguro que si encontrás el 0,3% que lo hayan leído, pues de hecho no se editó. Ahí tenés otro tema de edición. ¿Por qué razón, en 40 años de democracia, el principal libro de Perón, que fue Las fuerzas del derecho de las bestias y La hora de los pueblos, que fue en el 67, y el de Los Vendepatria, no se editó en 40 años? ¿Por qué razón? Para planificar la desmemoria. Bueno, yo traje también algo que me resultó curioso, que tenía en mi biblioteca, lo encontré, Evita y el Che, una historieta, ¿no? Ajá. Una sobre Evita y otra sobre el Che, que ¿quiénes la hicieron? Westergel y Brecha. Mirá. ¿Y quién la publicó? El diario Clarín, en el año 2007. Quiero notable, ¿no? Como en otros tiempos, hasta Clarín tenía esa cierta apertura, digamos, ¿no? Cierta para poder publicar algo como esto, y ahora cada vez, ¿no? Hablando de todo el tema cultural, ¿no? De todo lo que está pasando hoy en día, a diferencia de hace unos pocos años, todo homogeneizado y unificado, ¿no? En función de lo que mandan desde afuera para que nuestros medios difundan, los medios masivos me refiero, no los medios como en el que estamos nosotros. Lo que vos decís me da pie a otra persona que teníamos hoy para recuperar. ¿Lo muestra porque no dejamos, lo veo? Sí, no sé, que se lo puedes mostrar. Bueno, sí. Ahí está, después. Ahí está. Sí. Este es el librito con las historietas. Que es Pills. Claro, pero eso vamos a una... Después, Claro, después porque de ahí entendés un intervalo. Esto que vos dijiste de Clarín. Para que dijeran un poco todo esto los oyentes. Volvemos en unos minutos.
volviendo pa' acá. El buen gusto a mí no se me escapa. Ropa cara la compro barata. Basura gringa, feria americana. A la angustia la tapo con sanas. La receta la tiene la Flavia. Estoy llorando por videollamada. Porque el guacho me dejó por WhatsApp. Quiero verte en la oscuridad, quiero verte en la oscuridad y de día en la claridad, me desborda en su brillo mortal, era lila y de calidad, la más linda de la feria, era lila y era verdad, y era verdad, y era verdad, el futuro ya lo veo, trafico ropa, narcomodelo, voy al norte en un vuelo, hago envíos, full joseo, hago el mango como puedo, puse un kiosco, yo lo atiendo, soy mi sugar, me mantengo combatiendo al desempleo. Taiwán, voy a comprar, no es original, es réplica. Made in Taiwan, Lebron o Nike, tengo mucho más para gastar. Estamos nuevamente en el éter, por no decir en el aire. Muy bien. Ay, se me salen. Y habíamos andado recién, habíamos quedado con Pierce, ¿no? Sí. Dejamos ahí, nos fuimos. Sí, nos tiene que... Ese está más borrado de la memoria que... Sí, vos lo nombraste en los programas del año pasado, pero a ver, que necesitamos que nos desarrolles más, a ver... Bueno, ¿quién lleva es este 120 personaje? años el pobre hombre de borrado de la memoria. Ajá. Porque en 1890, murió creo que en 1890, el hombre es un americano, un hombre de Estados Unidos, antes de que Estados Unidos tuviera una dinámica así como la que se conoce imperial, era considerado el Platón de la filosofía en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Fue el fundador del pragmatismo, y ojo, no con el contenido peyorativo con que hoy se maneja la categoría pragmática, y de la semiótica. Ah, mira. Uh-huh. En ese punto, ¿qué es lo interesante de él? O sea, la semiótica es lo que analiza los signos. Sí. Y la civilización y la cultura avanza a través de signos. Una letra es un signo, un número es un signo, el lenguaje es un signo. Y sí, totalmente. Todo es un signo. Totalmente. O sea, los animales no tienen signos. No, son más directos. Lo Por cual eso, no quiere decir ni que sean menos inteligentes, ni que sean menos sensibles, ni nada. Bueno, no empecemos con esas cosas. No comparo. Yo digo para tratar de explicar qué es un signo. Sí, ¿no? está bien. La humanidad evolucionó por signos. Uh-huh. Y Pierce, ¿qué es lo interesante? Y por eso está ninguneado y silenciado, y lo traemos acá. Creo que tenemos alguna imagen de Pierce por ahí, ¿no? Un señor con una barba de esas. Ahí está, de otra época. Bueno, ahí está con Saussure. Saussure es el segundo semiótico de la lingüística. Ese es más conocido, claro. Sí, ese tiene prensa porque es imperial. Porque es francés, su concepción, ¿no? es francés, su concepción, ahí está Pierce solito. Nosotros a Saussure no le vamos a hacer más propaganda porque ya tiene al imperio francés para hacer. Es uno de los paladines de la cultura del imperio francés en el mundo. Pero aparte, ¿cuál es la diferencia de la lingüística? ¿Por qué Saussure tiene prensa bastante parecida a la de Chomsky y no Pierce? Porque Pierce define de que
la clave de los signos son una estructura en permanente evolución. Sí. Y en permanente le llama interpretante, hay una dinámica que es el poder de interpretación sobre esos signos. Y que eso no es estable nunca. Por eso él funda el pragmatismo, ¿no? Dice, podemos aprender una serie de cosas que nos aumentan la capacidad sobre un signo que antes no veíamos. Seguro. Y lo ves de otra manera. ¿Viste? Como que se aumentan los prismas de visión de una sola cosa. Bueno, esa cuestión pragmática, triádica, le dice él, es una evolución triádica, es lo que permite para Peirce la evolución de la civilización, digamos, porque no para nunca. Sí, no para nunca. Es que la vida es cambio permanente en realidad. Pero las doctrinas imperiales congelan eso. Sí, claro. Así como vimos en otros programas que la ciencia ficción monetaria dijo que la moneda estaba basada en el oro, y había una relación que era una ficción total y convención. Convención y ficción y violencia para que eso se mantenga, imperial, para poder imponerla en todo el mundo. Bueno, lo mismo pasa con los signos. Sí. Si vos liberás de que la moneda ya no tiene relación, como dice el Che y como dice Perón, la economía política monetaria y la del Che y de Perón son las mismas. Y son coherentes con lo que plantea Peirce, de que la evolución del signo monetario tiene que ir reflejando la evolución de la producción de bienes de una sociedad, de un país, y también de su intercambio internacional, pero de un país primero. Esa concepción lo une a Perón, al Che y a Peirce en la concepción monetaria, que es lo que se viene produciendo en esto que dijimos al principio de el caso de Malasia con la India, Brasil con China. Bueno, para variar, nosotros somos una colonia de Estados Unidos, no estamos en esa dinámica, esperemos que cambie. Por eso la ironía provocadora de este programa en la carátula, de poner a la jefa del Comando Sur con la bandera presidencial. Aclare que es una ironía, por a ver si alguno y al lado se sube a esa botoneta. Al lado el Patria o Muerte, que era la consigna del Che. Sí. Bueno, pero eso nos volvimos un poquito para atrás. Ahora, y acá juntamos algo. Esta dinámica de interpretación, habría que poner ahí la imagen otra vez de Peirce, como fundador del pragmatismo. Una puesta en práctica, esa concepción, la hizo Martín Nicolaus. No sé si tenemos imagen o no, pero Martín Nicolaus fue un economista que vivía en Estados Unidos y que hizo un ensayo que fue premiado en el año 70 por un comité científico de máximo nivel internacional, que lo integraban ni más ni menos que Eric Hobsbawm. No lo conozco. ¿Quién es? Bueno, el historiador inglés Hobsbawm, el que escribió los máximos, eran como 7 evaluadores, la viuda de Isaac Deutscher, eran todos pensadores de izquierda y socialistas del mundo, que hacían todos los años un concurso de ensayos, y en el año 70 le dieron el premio a este ensayo de Martín Nicolaus. El premio era el premio Isaac Deutscher, ¿no? Isaac Deutscher era trotskista. Y en ese conjunto había todo tipo de gente de izquierda que seguía el pensamiento de Marx, en el tribunal que evaluó ese texto. ¿Qué es lo que dice ese texto? Aplicando a Peirce. Sí. Aunque no lo menciona Peirce, lo aplica, porque aplica la reinterpretación de los signos. Y dice lo siguiente de Marx. El libro, el texto se llama El Marx desconocido. El título del ensayo. Nosotros lo publicamos en la revista Repensar hace 13 años ya, que era la primera vez que se publicaba acá no se había vuelto a publicar desde el año 70. Y ahí que dice él, y tiene que ver esto con lo que se viene en la situación mundial.
Dice lo siguiente: Marx escribió el Manifiesto Comunista con toda la teoría que ya sabemos de la contradicción entre dos clases, la burguesía y los obreros, sí, y el Manifiesto, bueno, esa tensión. Ahí hay una concepción de la economía política en Marx, dice Martín Nicolaus. Sí. Casi 12 años después, más o menos, es cuando Marx termina de hacer los borradores que son la base del Capital, que se llaman los Grundrisse, y que son la base del ensayo de Martín Nicolaus. En esos borradores, que son 1000 veces más ricos que el Capital, Marx desarrolla una concepción, para Nicolaus, una concepción económica, política, que no es la misma que la del Manifiesto Comunista, y que tiene consecuencias sociales absolutamente opuestas, porque no va a una polarización de dos clases, sí, sino que va al desarrollo de 3 clases y al crecimiento de una clase central que él llama clase media. Dice, la economía política que tienen los Grundrisse lleva inevitablemente al desarrollo de la clase media por la revolución tecnológica, por todo lo que está desarrollado en los Grundrisse, que no está no era en el Manifiesto Comunista, o por ahí tenía una intencionalidad política el Manifiesto Comunista, que era la agudización de la tensión entre dos clases, situación que después no se da, no se da, y Nicolaus acá dice que la gran clase que se va a desarrollar, y de hecho es lo que pasó, en base a lo que la ciencia económica que desarrolla Marx en los Grundrisse, es la clase media. Eso de hecho es lo que pasó en el capitalismo. El capitalismo desarrolló una clase media que hoy tiene casi 3.000 millones de personas en el mundo. Media y consumista también. Exacto. Y lo hizo para ubicar la sobreproducción. Seguro. Bueno, y frente a la caída de ganancias y todo eso. Ahora, esa clase media, en la nueva situación del capitalismo, donde ya no hay inflación, sino que hay deflación estructural en el mundo, hace que esa clase media vaya a estar cada vez más empobrecida y se junta con los proletarios, los pobres, los excluidos, que es el otro sector con que se maneja esto es el lo sistema. que vos planteás como teoría también. Actualizando lo que dice Nicolau. O sea, Nicolau dice, y es verdad, y Marx explica por qué, dice, si hay un libro de economía política de la deflación, son los Grundrisse. Porque ahí Marx explica cómo el valor se va a extinguir al máximo, y ahí dice, en algún momento para resolver eso va a haber que empezar a ver cómo las mercancías circulan no por el tiempo de trabajo, que es lo que está contenido en el manifiesto, sino por el tiempo libre. El tiempo de ocio, digamos. Esa es la gran contradicción entre el Manifiesto Comunista y los Grundrisse, que no asume ningún marxista. Ningún tipo de izquierda hoy se quedan agarraditos ahí al dogma de lo que escribió, y cuando el tipo después él mismo se describió. Marx se describió a sí mismo. No, es que veía... Y proyectó la situación que está hoy. Y bueno, pero porque era consecuente con esa manera de ver, modificándose la historia. Bueno, ahí lo que está aplicando es Peirce, porque él va, en la práctica, esa resignificación de los signos que hace Marx en los Grundrisse, termina la conclusión de la situación que estamos viviendo hoy. ¿Y hoy qué papel juega esta clase media, Robledo? Mirá, yo creo que va, como decía hoy, hay algo que está por arriba de las clases, de la lucha de clases, que es la lucha cultural. Acá vos tenés que dar está, digamos, homogeneizada en varias clases, como es que todos idea los cultural. próximos años todos vamos a ser víctimas de lo mismo, de la deflación. Porque todos somos víctimas de la eliminación de las ganancias que prevé Marx ahí en y del crecimiento del sistema y la financiero. deflación cae todo, claro. Fíjate, y la velocidad esta, sin esa deflación y sin los Grundrisse, no se entiende cómo puede ser que Malasia se le ocurra intercambiar con India y nadie pueda decirle nada, ni nadie puede actuar. Antes te invadían. Claro, pero... Antes te mandaban la flota, no, que pum. ¿Entendés? O a Brasil. Está bien, ahora algún temita, digamos, importante sería ver que esta clase media parece que no está tan dispuesta a pelear siempre como
de esas cuando se hablaba de esas dos clases en disputa. Digamos, hay lucha, no digo que no, eso obviamente. Sí, pero tampoco digo, los pobres la fuerza... están dispuestos a pelear. No, pero digo... El problema es que no hay... Siendo no hay que ocupa... A ver, pero espera, el problema me parece que lo que falta es la teoría política de esta explicación. Sí, y voluntad. Para que la gente sepa dónde ir. Y voluntad también. Porque mientras me entretengas que cada 4 años voy y elijo un presidente que hace lo mismo, cada vez peor. Entonces la gente pobre al final dice, ¿pero qué hago? Pero nadie dice otra cosa. La izquierda no usa a Marx, los peronistas no usan a Perón, los socialistas no usan al Che. Y la clase media tampoco y entonces usa... la gente se queda ahí con lo que dicen los medios de comunicación. Bueno, pero también la clase media que supo ser en otro momento un poquito más formada políticamente, no más activa, también te podría jugar otro papel ahora, digamos, ¿no? La realidad de la deflación la va a obligar. Bueno, me parece bien. Mirá, que lo haga. Hay un chiste de Quino del año 71 que pronostica lo mismo que Marx en la sociedad, año 71, que es un chiste que hay una barranca abajo de la barranca en la montaña están los pobres, un montón de pobres, y vienen barranca abajo la clase media, y las de la barranca abajo, los humildes, les gritan, basta de bajar que acá no hay más lugar. Y claro. Año 71, cuando todavía no había empezado la deflación. ¿Entendés? Entonces, va a pasar. Ojo, vamos a tener momentos traumáticos de eso, porque hasta que aparezca, pero la responsable somos nosotros que no elaboramos la propuesta política superadora de eso. Entonces, esa clase media, viste, cuando dicen, no, el fascismo, la derecha en el mundo, no, pará, la base social de esa, el primer acto desesperado de esa clase media en decadencia por la deflación, por lo que dice Marx en los Grundrisse, es Milei. Claro, es la derecha en Europa, es lo que le dicen la derecha, pero no me la acuse derecha. Describime la base social con la cual... ¿Cuál es la base social? La causa material de ese proceso está descrita. Sí, material y también es intelectual, superestructural, digamos, ideológica. Pero no lo decís. Juntas. Entonces, como vos no hablas, hablan ellos. Entonces, Milei se te convierte de la nada, de ser un tipo que nunca gestionó nada, ni en materia privada ni en materia pública, y de repente es candidato presidencial y va a manejar el Congreso. Pero un tipo que nunca. ¿Pero por qué? Porque usó una palabra. Sí, el marketing. La casta. Bueno. Y nosotros no inventamos nada nuevo. No, pero podemos usar la casta monopólica. Me parece una excelente idea. ¿Quién lo propuso? ¿Alguien lo propuso? El Observatorio de la Riqueza Padre Rupe lo propuso. No, digo, yo lo traje ahora pero no es que... Ahora vamos a escuchar un programa contra la casta monopólica que hicimos en la Biblioteca Nacional. Sí, porque el pueblo argentino pobre estamos todos desesperados. Por primera vez la clase media tiene problemas para comer. Por primera vez en 40 años de democracia, la clase media, ya no los pobres, tienen problemas para morfar por la inflación. Entonces sale Milei y dice, no, la culpa de la inflación es de el Estado y del Banco Central. Y de este lado nadie dice nada. Nadie sale a decirle, son 300 monopolios, que es la casta monopólica. ¿Vos decís casta? Sí, bueno, vos querés eliminar... Nosotros decimos la casta monopólica. Acá en Nuevo Poder... surgió una nueva el nuevo expresión. Poder, ahí te están... tenemos que ir a mostrar el video Bueno, pero me gustó eso. El Nuevo Poder arrancó en este programa histórico de los muertos que parlan. Sí. Que no están tan muertos. No están muertos para nada, no. Bien vivitos y coleando los tenemos, como dice el dicho. Y hemos planteado... Y nos despedimos con el video. Paradigma, nos vamos. Ya hemos dado unas ideas como para que nuestros oyentes tomen alguna y nos digan, sí, estamos de acuerdo. Muy bien, Nuevo Poder inicia su cruzada contra la casta monopólica. Acaba el primer. Señor. Sí, señor. Muy bien. Hasta la semana que viene. Chau. Yo he crecido sin un tumbo, en negocios inmundos y haciéndome el destino. Y el sillón de Bernardino
Mi indecencia lo ha ocupado por banquero y porque yo comprendo que Argentina, aunque me digan gato, la pongo de rodillas. Por eso, por las empresas de mi viejo, no me quiten mis offshore, que en el arte de esconder nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en offshore, que me van a hablar de offshore. Si ayer las hice, ¿qué importa? ¿Qué importa si aún hoy las tengo? Eran las cuentas de Néstor, de Chávez, de Dilma, y estaba mi CEO. Esas offshore eran mías y supo mis cosas un diario europeo. Y figuré en 1000 offshore, que me van a hablar de offshore. Muchas veces con mi viejo vaciamos esas cuentas lo mismo que el correo, pero siempre en lo privado y como otro yo he ganado por Mañeto y porque yo, que estuve procesado, me vi sin las esposas al mando del Estado. Y ahora que del blanqueo soy la hora, no me quiten mis offshore, que la pude convencer hasta Lilita Carrió. Yo anduve siempre en offshore, que me van a hablar de offshore. Bienvenidos y bienvenidas al segundo encuentro organizado por Argentina en Red en esta Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que bajo el título Riqueza, Trabajo, Ingresos, tiene como objetivo su análisis durante estos 40 años de democracia, generando de esta manera consensos para la implementación de un ingreso universal en Argentina. El economista Guillermo Robledo, del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe. Ahora damos uso de la palabra... al economista Guillermo Robledo del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe. Bueno, buenas tardes. Quiero aclarar un detalle, que yo no soy economista, no estoy recibido, soy economista de prepo, si se quiere, por vida, pero no tengo el título, porque voy a después disculpen la corrección. Bueno, nosotros tenemos el observatorio, organizamos el Observatorio de la Riqueza, Padre Arrupe, que trabaja directamente con el Papa Francisco, observando justamente los fenómenos de la riqueza y tratando de desentrañar cuáles son las políticas económicas de los estados que producen la concentración de la riqueza y la desigualdad. Ese es básicamente nuestro trabajo desde el año que se fundó el observatorio, justamente cuando gana Macri en febrero del 2016, hace 8 años. Lo que podemos aportar al título de esta conferencia, desde luego que trabajamos a fondo por el tema de la renta básica universal, de ahí que hemos participado en distintos eventos con varios de los compañeros y compañeras que están aquí, y también le agregamos el concepto de renta básica universal ecológica. Nosotros concebimos la renta básica como un concepto central de planificación del Estado y creemos que en la especificidad de la Argentina, que es el país que más retrocedió en el mundo en estos 40 años de democracia, no estoy atacando a la democracia para nada, pero los indicadores ahora los voy a demostrar, solamente se recompone tomando la renta básica universal ecológica como un instrumento central de la planificación del Estado. En otras conferencias que hemos hablado respecto de esto de la distribución de la riqueza, lo hicimos hicimos expedientes que están en el Banco Central, aquí está completo para que lo puedan ver, también está en la web de nuestro observatorio. Creemos que no hay posibilidad de recomponer el mercado interno argentino, como de hecho no lo está viendo. O sea, esta es una economía para 10, 15 millones de personas y el resto de los 25 o 30 venimos sufriendo el retroceso permanente de los ingresos. O sea, puede haber cierto crecimiento, pero en la medida en que el modelo es extractivo exportador,
eso es un modelo para el 10 millones de argentinos, sino para todos los argentinos. Y estamos convencidos, pero no es el tema específico de esta conferencia, que sin renta básica universal ecológica como instrumento central de planificación de la economía no hay salida de la Argentina, y vamos a seguir con esta situación viciosa de endeudamiento, inflación. Para que den un dato, dado que el planteo son los 40 años de democracia, en 40 años de democracia la inflación en Argentina fue de 82.000% para los precios monopólicos, que son los que producen la inflación. Es un mito falso de que la inflación la produce el Estado, la producen los precios monopólicos, que han subido 82.000% en 42 años de democracia, y los salarios 37.000%. Si alguien quiere verificar cuál es el origen en 40 años del retroceso del mercado interno argentino y la pobreza, por sentido común, no hace falta ser economista, que si me aumentó lo que tengo que pagar 82.000% y mis ingresos fueron 37.000, inevitablemente, bueno. Así que eso lo dejo como un dato sintético, porque uno de los temas, nosotros ahí planteamos de que una de las grandes insuficiencias es que el Estado argentino, producto de las privatizaciones y las políticas de Caballo, no tiene las estadísticas básicas para la gestión pública y sigue sin tenerla. Por ejemplo, no tiene la matriz de insumo-producto que tiene cualquier país en el mundo. Argentina, Caballo se la sacó al Banco Central, que era el que la producía, y la producía cuando no existía la producción de información en tiempo real que hay hoy. Digamos, hoy cualquier Estado tiene matriz de insumo-producto en tiempo real mensual. Argentina no la tiene nunca. Y sin matriz de insumo-producto no hay ninguna información en el Estado sobre los costos. Y si no hay ninguna información del Estado sobre los costos, el funcionario que se sienta en los órganos de Estado es absolutamente impotente. Porque la información de costos para abastecer una matriz de insumo-producto, que nosotros en la propuesta le ponemos el homenaje con quien trabajamos durante muchos años, que fue Iván Hein. Decimos la matriz de matriz de insumo-producto se tiene que llamar Iván Hein, porque era lo que él quería hacer. Él tenía este mismo diagnóstico que nos enseñó a nosotros. Nosotros no lo inventamos, simplemente lo mantenemos como bandera en pie. Y esa matriz podría estar alimentada todos los meses con la información que tiene la AFIP y que la tira, porque la AFIP lo único que controla es si pagaste el impuesto o no pagaste el impuesto. Ahora tiene toda la información de los costos de los precios monopólicos y la tira todos los meses, en lugar de pasársela a un órgano de Estado, que naturalmente tiene que ser el Banco Central, como es en todo el mundo, y con eso poder ponerle el cascabel al gato de los monopolios. Cuando uno se sienta con un poder monopólico, naturalmente el poder monopólico es mentiroso, no miente solo Clarín, mienten todos los monopolios en materias de costos y de precios, y esto se lo digo por mi experiencia empresarial y como funcionario, los dos lados del mostrador. Ahora, ese problema nosotros agregamos, hicimos una investigación que no se había hecho nunca, la digo acá por primera vez, como la hemos dicho por ahí en algunos, pero públicamente la ponemos a disposición acá de Pablo para la red, junto con Alejandro Marcó del Pon, que es un economista de La Plata, que trabaja con nosotros en el observatorio. Hicimos una investigación sobre en cuánto se había valorizado la fuga de capitales. Entonces lo que hicimos con Alejandro fue aplicarle qué dimensión tenía el ajuste de esos índices, en cuánto se habían valorizado, que son indicadores públicos. $1 millón, por ejemplo, fugado en el año 76. $1 millón fugado en el año 76. Como las inversores, si uno va a una guarida fiscal, encuentra un montón de piedras, ¿no? En las Islas Caimán, no hay otra. Vas a buscar ahí, no sacas $1 debajo de una piedra, no hay nada ahí. No hay nada en ningún paraíso ni ninguna guarida fiscal del mundo. Está todo reinvertido en las bolsas, en todos estos mecanismos. Bueno, $1 millón que siguió ese circuito, actualizado por esos índices que son públicos, a hoy son $30 millones. O sea, un señor que fugó $1 millón el 24 de marzo del 76 y no lo tocó y no lo usó, hoy tiene $30 millones. Si uno le aplica ese, para que dé una idea sencilla, ¿no? Y los datos son públicos. No voy a meterme en la sofisticación acá de todo el trabajo porque abarca todos los índices de valorización financiera y demás, pero uno solo, que es el más conocido, el Dow Jones. El índice Dow Jones de Wall Street
estaba en 800 cuando fue el golpe del 24 de marzo del 76 y hoy está en 34.000. ¿Sí? Así que un señor que sacó $1 millón, lo invirtió en la bolsa de Wall Street a índice 800 en el 24 de marzo, hoy tiene 30 millones. ¿Saben cuánto tendríamos nosotros en el total de capital producto de esta investigación? Del capital que se fugó cada año y que está valorizado afuera, 3.600 billones de dólares. Billones son millones de dólares. Es el mismo volumen de reserva que tiene el Banco Central chino. No sé si es suficientemente gráfico, no voy a desarrollarlo acá porque es muy aburrido, pero ese es el capital que nos robaron en estos 40 años de democracia. Y que no hemos logrado todavía, pero en algún momento esto va a explotar y va a haber que hacerlo, esto hay que judicializarlo. Esto es daños y perjuicios. Esto es reducción de la base fiscal para la recaudación de impuestos. Y esto lo dice ni más ni menos que la CEPAL. La CEPAL tiene un observatorio de la recaudación fiscal de América Latina y que sostiene de que el total que se fuga de América Latina son 4,5 a 5% del Producto Bruto Interno de todos los países de América Latina. Y que si esa plata quedara acá, todos los países de América Latina seríamos superavitarios. Todos. Y no lo decimos nosotros, lo dice la CEPAL, para demostrar lo que hubiese, contrafácticamente, digamos, en estos 40 años de democracia. Sí, y lo digo, lo podemos demostrar acá, sí, el proceso de valorización hubiese estado conducido por el Estado argentino, no por un mecanismo de fuga y de endeudamiento, Argentina tendría un Producto Bruto promedio de $40.000, $35.000. Eso es lo que da, porque esa sería la dimensión del Producto Bruto Interno argentino. Porque la riqueza física está, y la valorización financiera hubiese quedado acá. Ustedes me dicen, bueno, esto es muy teórico, muy contrafáctico, es lo que hicieron la mayor parte de los países del mundo. La política de Estado que siguieron todos los demás países fue la que planteó Aldo Ferrer, y nosotros hicimos al revés. Aldo Ferrer tenía un concepto central, que era la densidad nacional. O sea, un país que no tiene densidad nacional, o que retrocede en la densidad nacional, retrocede en la justicia para su pueblo y mucho más en la soberanía. Y ese es el problema central que ha tenido esta democracia. Esta democracia bajó drásticamente los índices de densidad nacional a niveles casi que quedamos el pueblo nada más y las selecciones de fútbol, porque después todos los flujos financieros están en manos extranjeras de todo tipo. Bueno, el resto de los países hicieron exactamente lo contrario. Y para que vean que, y con esto termino, de que ese problema de la densidad nacional tiene que ser la clave. Y la densidad nacional se recupera solamente con la planificación de la renta básica universal en manos del Estado a través del Banco Central. No hay otra forma. Vos no vas a poder nacionalizar algún sector, alguna empresa, qué sé yo, pero el conjunto del flujo financiero sigue en manos de las empresas extranjeras. Y termino para documentar esto que digo, porque esto es un fracaso de la élite dirigente argentina. No estoy hablando antipolítica, Es el fracaso de la élite dirigente. Estoy hablando de la élite académica, estoy hablando de la élite empresarial, de la élite comunicacional. Y me remito a Carlos Malman. Carlos Malman, y con esto termino, fue un hombre central de cuando la Academia Argentina producía información y acción. Fue el fundador de la Fundación Bariloche, el padre del conocido cocinero, digamos, ¿no? Fue un hombre, un científico de la Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, no voy a aburrirlos acá con toda, pero brillante, y que con la Fundación Bariloche planteó el modelo alternativo en el año 70 al modelo mundial. Excelente, hecho del Instituto Balseiro en Bariloche. Este libro de Malman, del año 85, desarrolla una metodología en la cual establece cuál es la jerarquía y el poder de los estados. Argentina estaba en el año 85, según Malman, en el puesto 19. Nosotros trajimos la metodología de Malman a hoy, estamos en el 174. Simplemente aplicando la metodología de lo que fue la Fundación Bariloche, que les recomiendo
seguirlo. De esa lógica, de ese proceso de retroceso que está basado en el tema financiero, no en la producción de riqueza realmente que producimos los argentinos, solamente se sale con una redistribución del ingreso vía la renta básica universal, la matriz de insumo-producto y una nueva política monetaria del Banco Central en el marco de la Ley de Defensa Nacional, que es lo que no se hizo en democracia. Nunca se puso al Banco Central bajo la órbita de la Ley de Defensa Nacional, ley que existe y que la reglamentó Néstor Kirchner de una manera brillante. Si los argentinos queremos revertir este proceso, esa es la propuesta que impulsamos nosotros desde el Observatorio de la Riqueza para RUPE. Bueno, nada más y muchas gracias, espero no haberlos aburrido. Gracias, Guillermo.